En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos otra vez por aquí. Una semana que pasa rápido y fugaz, como un rayo, como un trueno, como el sol mismamente. Y encantados de volver a estar aquí con todos vosotros para contaros cosas muy interesantes, que además os va a gustar. Bueno, esta semana ha sido la celebración de una onomástica, que era el día 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una celebración que, bueno, es muy curiosa, porque celebramos que no se cumplen nuestros derechos, que no podemos hacer un empleo ordinario, celebramos que la accesibilidad todavía nos discrimina, celebramos todavía pues que hay circunstancias muy complejas que nos impiden vivir de una vida normalizada, como por ejemplo la falta de asistentes personales, la regulación de ese asistente personal, de programas de vida autónoma, eso de la desinstitucionalización que solamente quedan buenas palabras. Es decir, es un gran día, lo celebramos, damos carpetazo y viva la vida. Así que ahora vamos con un tema muy importante que seguramente va a ser mucho más práctico y que nos va a interesar a todos. Hablamos de la medicina pericial. Medicina pericial vinculada con la discapacidad, la incapacidad y cuando la salud se convierte en un verdadero litigio. Y es que en los últimos años la medicina pericial ha dejado de ser una disciplina discreta para ocupar un lugar central en la vida de miles de personas en España, especialmente aquellas que conviven con una discapacidad o enfermedad crónica. Hablar de medicina pericial es hablar del cruce entre la ciencia médica y el derecho. Un espacio donde la objetividad clínica se encuentra con la interpretación legal y donde la salud se traduce muchas veces en procedimientos administrativos, informes de valoración y resoluciones que pueden cambiar la vida de una persona, para bien o para mal. Porque aunque pueda sonar frío, tan frío, en nuestro país la discapacidad y la incapacidad laboral no solo se diagnostican, se demuestran, se valoran y a menudo se discuten. Un proceso complejo que exige no solo conocimiento técnico, sino sensibilidad, rigor y, sobre todo, justicia. La medicina pericial, entendida como aquella rama de la medicina que aporta a los tribunales y a las administraciones información científica para la toma de decisiones, se ha convertido en un faro, aunque a veces tenue, para personas que luchan por el reconocimiento de derechos tan básicos como una pensión por incapacidad permanente, el grado de discapacidad, de lo que hemos hablado mucho por las listas enormes de espera que hay para esa evaluación, o el acceso a apoyos y prestaciones sociales. Pero, ¿qué ocurre cuando ese faro no ilumina correctamente? ¿Qué pasa cuando las valoraciones no reflejan la realidad del paciente o cuando la administración interpreta la ley de una manera restrictiva, normalmente? ¿Qué sucede cuando la dignidad humana queda atrapada entre formularios, baremos y plazos administrativos? Pues bien, España cuenta con un marco normativo que pretende garantizar esa protección. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Inclusión Social y el Real Decreto que regula la incapacidad en nuestro sistema de seguridad social. Sobre el papel, un entramado sólido, firme, que pensamos que nos puede ayudar, pero en la práctica, un camino que muchas veces se vuelve muy, muy tortuoso. El ciudadano que solicita el reconocimiento de una incapacidad laboral se enfrenta en un proceso exhaustivo. Pruebas médicas, entrevistas, revisiones periódicas, informes contradictorios, etc., etc., etc. Y en ocasiones, la persona llega a sentirse más acusada que atendida. Se examina no solo su enfermedad, sino su resistencia, su capacidad de insistir, incluso su fortaleza emocional para soportar un procedimiento que paradójicamente requiere un esfuerzo para demostrar la falta de capacidad. Increíble. Y es que aquí, donde la figura del médico perito cobra una importancia extraordinaria. Su papel no es médico en el sentido tradicional, no pretende curar, pretende explicar, demostrar, argumentar con rigor técnico lo que la persona padece y el impacto real en su funcionalidad. El médico perito se convierte en voz técnica en medio del ruido jurídico, una voz que puede significar el acceso a una pensión o a la caída al vacío administrativo, pero debemos decirlo con claridad.
Todavía existe desigualdad de criterio, falta de formación especializada en discapacidad e incluso sesgos. La discapacidad no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva biomédica, desde completarse el enfoque biopsicosocial reconocido por organismos internacionales y progresivamente incorporado en nuestro ordenamiento. La capacidad no es solo la condición de la persona, sino la interacción con su entorno y las barreras, tanto físicas, sociales como laborales, que impiden su participación plena. En este sentido, la medicina pericial está llamada a evolucionar, a convertirse en una herramienta más humana, más coherente con la realidad social y más cercana al principio de dignidad de la persona. No se trata solo de aplicar baremos, se trata de comprender trayectorias vitales. No se trata de controlar, sino de garantizar derechos. No hablamos de gasto público, sino de inversión social en igualdad y justicia. Porque cuando una persona enferma o con una discapacidad severa, debe enfrentarse solo a un sistema técnico rígido y la balanza se inclina peligrosamente al lado del poder institucional. Y eso no solo afecta al individuo, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, en el sistema sanitario y en el propio Estado social de derecho. La medicina pericial, cuando actúa con independencia, claridad y enfoque ético, se convierte en garantía. Cuando se burocratiza o se aleja de la realidad clínica, genera desamparo. No podemos permitirlo. La sociedad española ha avanzado en inclusión, accesibilidad, derechos de las personas con discapacidad, pero queda un largo camino para que el reconocimiento administrativo sea tan ágil y justo como exige el siglo XXI. Por eso, este es un llamamiento sereno pero firme a los responsables públicos para mejorar los sistemas de valoración, a los profesionales sanitarios para formarse y ejercer con sensibilidad y precisión, a los tribunales para escuchar no solo diagnósticos sino experiencias humanas, y a la ciudadanía para conocer sus derechos y defenderlos con convicción. La medicina pericial no debería ser un obstáculo, sino un auténtico puente, un puente entre la enfermedad y la protección social, entre la vulnerabilidad y la dignidad, entre la realidad del sufrimiento y la obligación del Estado de amparar. Humanizar el sistema no es una opción, es un auténtico deber, porque al final la justicia social se mide también en esos experimentos, en esos expedientes que quizá no aparecen en los tribunales ni en los titulares, pero que determinan la vida de quienes más lo necesitan. Y ahí, en ese silencio administrativo que transforma decisiones técnicas en decisiones humanas, se juega una parte fundamental de la ética pública. La discapacidad no es una excepción social, es parte de la diversidad humana, y la incapacidad laboral no es una renuncia ni derrota, es un reconocimiento y apoyo. Lo justo no es lo que se concede, lo justo es lo que se garantiza. Y hoy, más que nunca, necesitamos una medicina pericial independiente, rigurosa y profundamente humana. No para justificar un derecho, sino para hacerlo posible. Y saludamos a Isabel, que nos va a dar un consejo relacionado con la educación de los bebés desde nuestro centro de atención temprana Pasito a Pasito. Hola, buenas, encantada. Soy Isabel, maestra PT y psicopedagoga del Departamento de Menores de Fama, y hoy quería trasladaros la preocupación existente que hay entre familias y profesionales de las escuelas con las que trabajamos sobre la disminución del interés de la lectura de los niños y niñas en la actualidad. Cada vez más escuchamos a los niños decir: leer es aburrido, mejor me pongo a jugar con la consola, y este libro tiene mucho texto. Tal y como dice Jorge Luis Borges, la lectura debe ser una de las formas de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Por lo tanto, desde el Departamento de Educación de Menores de Fama os damos una serie de tips. 1. Lo primero es acompañar sin presionar, es decir, buscar lecturas que les llamen la atención y que estén relacionadas con sus series y películas favoritas. 2. También es importante que en un inicio estemos abiertos a conocer el formato que más le llama la atención, cuentos con ilustraciones, cómics, audiolibros. Y 3. Tener un control parental, ya que la lectura requiere mayor esfuerzo, paciencia y atención plena. En definitiva,
Buscar libros que motiven más a los estudiantes, para que conecten mejor con la lectura. Para más técnicas, contacta con el Departamento de Educación de Menores de Fama a través del correo educacion@fama.org o llámanos al teléfono 91 59 33 55 0. Os lo repito, correo educacion@fama.org o llámanos a través del 91 59 33 55 0. Gracias, Isabel, por ese consejo tan estupendo, y les recuerdo que tienen la posibilidad de conocer lo que es la atención temprana en nuestro centro de atención temprana Pasito a Pasito, Ramón Power 54. Desde luego, llamen a la Federación 91 593 35 50 y ahí les explicarán amablemente lo que es la atención temprana, sin compromiso ninguno, de verdad. Mírenlo porque es importante. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer bloque, que es muy importante. Hablamos de la medicina pericial. Bueno, no me quiero extender mucho más porque la editorial era bastante clarificante de lo que vamos a hablar, y en este sentido quería saludar a alguien que sabe mucho de esto, que es el doctor López Vigil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos? A vosotros. Muy bien, gracias. Bueno, es médico especialista en salud laboral en el Instituto Médico Pericial y además es director del Instituto Médico Pericial de Madrid. Entre otras cosas, y perito oficial del Colegio de Médicos, a vuestra disposición, como sabéis, en Fama también. Bueno, pues nada, muy bien. He dicho buenas tardes, pero no son buenos días. Buenos días. Nuestros oyentes, que es que al final no saben ni a qué hora está. Estamos aquí en el estudio, sin luces, y se nos va un poco todo, sí. Doctor, ¿qué es la medicina pericial y en qué se diferencia de la medicina asistencial normal, la clínica? Vamos a ver. La OMS define, te oí antes en la introducción, la OMS define la salud como bienestar físico, psíquico y, muy importante ahora, sociolaboral. Uh-huh. Cuando un médico con el cargo de perito, porque ser perito no es una especialidad, se logra el cargo de perito a través de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos y la asesoría jurídica, llevo desde los inicios, hace muchos años ya, como sabéis, 30 y tantos. Cuando tienes varias especialidades, se demuestra honestidad, objetividad y, por supuesto, no haber estado condenado. Daros cuenta que cuando un médico especialista, en lo que sea, puede ser un traumatólogo, se puede peritar en cada especialidad. Los médicos de medicina del trabajo, en medicina legal, tenemos varias especialidades además, podemos peritar en prácticamente todo. El bienestar sociolaboral es la tercera parte de la definición de la OMS. El bienestar sociolaboral o económico. En esa parte, cuando un médico perito conseguimos una incapacidad laboral, una discapacidad social, una movilidad reducida, una dependencia, no nos olvidemos, hemos conseguido ahora que el Estado nos consiga en la ELA la llamada cuarta dependencia, que es la dependencia extraordinaria para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, un gran triunfo. Esperemos que salga adelante como ya se aprobó. Cuando un médico perito conseguimos esto, al paciente le cambia la vida, le damos salud. ¿Y qué es esto? La salud, un derecho. Pero es que otorgar a quien le corresponde, lejos de mentiras, de exageraciones, de querer una incapacidad o una discapacidad o dependencia gratuita engañando, querer la administración engañar a quien tiene todo esto, porque todo esto se ve, os lo aseguro, que en 30 y tantos años he estado en muchos departamentos de inspección, tanto civiles como militares, como del Ejército del Aire, al cual he pertenecido y pertenezco, claro. Pues conseguimos eso, conseguimos un derecho. El paciente consigue un derecho, algo que es suyo, que ha pagado por ello o que tiene derecho porque vivimos aquí en España. Llevamos la Fundación Haití, allí Haití pues no tenemos derechos, pero lógicamente vamos a ayudar. Es decir, cambiamos la salud del paciente y sobre todo su situación social. Puede tener derecho a una silla de ruedas, puede tener derecho a asistencia psicológica como damos en Fama. Por eso en Fama es tan importante, lo mismo que en el Instituto Médico Pericial, el cual siempre unimos fuerzas, ¿no?, para ayudar en la ONCE, como hemos estado y estoy muchos años. Logramos una asistencia gratuita, lo primero, que no engañen. Ni el paciente, por supuesto, ni que le engañen.
porque hay pacientes que van a preguntar, oye, ¿tengo derecho? Sí, le prometen el oro y el moro, y luego realmente no va a tener y se deja un dinero. Pacientes que están de baja laboral cobrando un 75%, que están perdiendo dinero, ¿le vamos a sacar dinero? No, primero hay que dar unas ciertas garantías, como damos, claro. Doctor, ¿qué valor tiene un informe pericial ante un juez o un tribunal? El juez es el perito de peritos. Esta mañana estaba en el juzgado 821, en Rosario Pino, con el juez, que es un juez magnífico, de los duros pero buenos, ¿no? Y como le decía, claro, me decía, esto tal, pues estamos bajo juramento, el perito está bajo juramento. ¿Qué significa eso? Como nos dice siempre el juez, y se ríe porque ya son muchos años, doctor, le recuerdo y tal, ya, pero no quiero seguir en la cárcel, no, de acuerdo. Pues tenemos bajo juramento, bajo percibimiento penal, Código Penal, 4 años de cárcel. Se va, aquí no son 2 años y un día se va. Bueno, pues tenemos 4 años, no si mentimos, si nos equivocamos, la llamada impericia. Esto, mientras yo tenga cierta responsabilidad en el Colegio de Médicos a nivel pericial, con la asesoría jurídica, mi buen amigo, el abogado del Colegio de Médicos, Miguel Ángel Sánchez León, un hombre excepcional, humanista, con empatía hacia la pericia, esto no debe cambiar. A un militar se le presupone el valor, a un perito se le presupone el honor, por supuesto, el honor de decir verdad, y de decir verdad al paciente. Por eso tenemos tanta credibilidad a un juez, tenemos tanta credibilidad en un tribunal médico. Desgraciadamente yo vi cómo desde el año 2007 los tribunales médicos endurecieron sus criterios. En el 2017 lo han vuelto a endurecer y yo esperaba que en el 2027 se fuera a endurecer. Bueno, pues yo ya he notado que en octubre vuelven a endurecerse. Hoy en día ir a solicitar una discapacidad, una incapacidad con el tiempo que tarda la discapacidad, el centro base 9, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Bueno, todos de Coslada, Coslada ya está en 2 años y medio. Récord, sí, pero Coslada ha batido el récord desde hace mucho y después del COVID peor. Después de todo ese esfuerzo que se hacen expedientes, informes, los tribunales médicos, no sé qué pasa en ellos, yo he estado dentro, He estado dentro, en Lope de Hoyos, por ejemplo, y ahí hay mucha presión, pero es que ahora no es que haya presión, es que les aplastan a los compañeros para dar una simple incapacidad. Esto no es justo tampoco. Hay informes de síntesis hechos por el médico instructor, que luego el tribunal médico lo tira cuando todo el mundo, es que tenía un cáncer de colon, es que todo el mundo decían que esto era sencillo, que me lo iban a dar porque como estoy mal. Pues no, amigos, no es tan fácil. Cuando un médico ve a un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, el paciente no le va a preguntar, oiga, ¿cree usted que debo venir a verle, doctor cardiólogo? No lo preguntan. Eso pasó en medicina pericial. Yo llego aquí a España en el año 84, de un convenio fuera de intercambio de peritos a nivel europeo, y en el año 84 ya estaba la cosa bastante dura. Había 2 pacientes que preguntaban al médico especialista en medicina del trabajo con cargo pericial, les podemos ayudar en juicio. Hoy en día ya hay 8 pacientes, pero sigue habiendo un gran porcentaje sin informarse. Eso es lo que hace Fama, es lo que hace el Instituto Médico, es lo que hacemos los médicos peritos, el Colegio de Médicos. Pero infórmense, si damos la información gratuita, Javier, como hacemos siempre. Vamos a ir, doctor, desde lo más básico a lo más importante. Evidentemente hay una diferencia entre incapacidad temporal o incapacidad permanente, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay y cuánto tiempo tiene que estar uno en situación de incapacidad total o permanente para pasar un tribunal? Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Lo explico muy brevemente, es muy sencillito. La incapacidad temporal es la baja, lo que todos conocemos como la baja. Eso se puede pedir, un tribunal sin incapacidad temporal, sin estar de baja. Incapacidad laboral, Hay que haber trabajado, pues hombre, un mínimo cotizado, 2 años en los últimos 10, y luego es recomendable un periodo de 5 o 8 años más, para que la base reguladora, que es lo que te va a quedar, pues quede algo digno, hombre. ¿Pero habría que esperar esos 18 meses? No hay que esperarlo. Pero esto interesa, claro. Hombre, claro que interesa. Mira, ves cómo claro. te lo has aprendido bien, claro, en las conversaciones ya de todo este tiempo. Mira, pues la incapacidad temporal, el médico de cabecera la mantiene durante 12 meses, pero realmente son 365 días. La puede mantener si él quiere. Una vez que pasa 365 días, la llamada antiguamente alta administrativa, pasa a control del INS, del inspector. Y es el inspector el que tiene la capacidad de prorrogarle, la llamada PIT, prórroga de incapacidad temporal. ¿Cuánto tiempo la puede prorrogar máximo?
En virtud, a los 6 meses son 180 días. Si vosotros sumáis 365 y 180, 545. Al final de este año y medio, ahí o te dan el alta ya definitiva y a trabajar, salvo que ya empieces unos trámites médico-legales y jurídicos, o te pasas a un tribunal médico. Solemos llamar cuando queda un mes antes de agotar esos 545. Un mes antes llamamos para el inspector te hace un informe y durante ese mes, así no te pagamos más o no pagan más, durante ese mes te damos la resolución. Es un dictamen médico, un tribunal médico EVI, equipo de evaluación de incapacidad, y luego la resolución del INS. Viene una carta con fundamentos de derecho. Y luego hay que pedir siempre el informe médico de síntesis del primer inspector, las tripas de dentro de la Seguridad Social. Si te lo han concedido, pues bien, y si no, se abre un proceso de reclamación previa, 30 días hábiles, si no se concede, demanda en 30 días hábiles, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues, enfrentarse a juzgado en lo social. Si no se concediera, está la posibilidad en recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, hay unos trámites legales que a un paciente esto se le escapa, esto no saben, lo dejan pasar. Incapacidad temporal es durante un tiempo tengo baja. Incapacidad permanente es después de una baja o no, importante, es recomendable, como has bien dicho. Una recaída, a lo mejor, o no. Puede haber una recaída, pero siempre si están los 545 días. Antiguamente existía la incapacidad provisional que lo dábamos a los mineros en Asturias en las minas de profundidad. Cuando las minas en profundidad salen a superficie, se dejan de hacer por lo general, desaparece el concepto de incapacidad provisional. Se nos preguntó, bueno, ¿y ahora qué? Cuando hay algo? Pues dije, hombre, pues sería excepcional. Pues excepcionalmente vamos a darlo, ¿no? Porque decían prórroga de prórroga, eso suena muy feo. Y al final, hoy en día se llama prórroga excepcional y por una sola vez. Y se puede durar durante un máximo de 6 meses, llegando a los 2 años. A partir de ahí ya no, ahí ya hay que pasar tribunal médico. Esa es la incapacidad, la temporal, que puede pasar a permanente. Mira, la incapacidad permanente, Javier, es todo menos permanente. Porque son revisables por ley cada 2 años. Por ley. Te pueden revisar o tú la puedes pedir. A los 2 años la puedes pedir. No existe la permanencia en una incapacidad permanente. Por eso yo, cuando ganamos las discapacidades sociales, los problemas para las AVD, actividades de la vida diaria, en los centros base de la comunidad autónoma que sea, está en Internet, centros base, en la seguridad social laboral, son los CAIS. Centro, Atención, Información, Seguridad Social. Para discapacidad están los centros base, de la comunidad autónoma que sea. Una vez que podemos pedir una discapacidad, ahí no hace falta trabajar. Un niño, una ama de casa, no hace falta trabajar, ahí no hay pensión contributiva. Daros cuenta que también si una persona no ha contribuido con su pensión, podemos conseguir a través de la discapacidad la llamada pensión no contributiva, de unos 416 euros anuales, o sea, se puede ayudar. Y luego la dependencia, pues eso lo lleva la Comunidad de Madrid, Agustín de Foxá está la central aquí en Madrid, en el 3941, Plaza de Castilla, y la dependencia pues es ya cuando hay concurso de tercera persona, ya dependencia para las actividades esenciales de la vida. Por lo tanto, se puede conseguir la incapacidad con o sin baja laboral. La discapacidad sí puede ser permanente, por eso yo no la llamo permanente, la llamo discapacidad definitiva, con D, para diferenciarla. ¿Cuál era la permanente? Bueno, pues la discapacidad es definitiva. La incapacidad no es permanente, son revisables. Y bueno, para quienes nos escuchen, desde luego decir que la incapacidad no es igual que la valoración de la discapacidad, son otros baremos, otra circunstancia. Claro. Pero, doctor, en estos tramos donde se puede cortar la baja tiene que ser continua o se hace el cómputo de pueden ser por recaídas, como tú decías. Mira, es decir, puede ser que esté de baja 3 meses, luego 4, luego lo que corresponda hasta llegar a los 365 días. Son sumatorios si se da la baja laboral, te lo digo como por la misma circunstancia o parecida. Yo tengo, el año pasado o el otro, ya hace tiempo, año y pico, tuvimos un caso en donde se le dio por enfermedad común, por un problema digestivo, y el paciente se le dio la baja por el médico de cabecera dentro de los 6 meses, que si te ha dado el alta un inspector, durante 6 meses sigue en control del inspector. Es lo que se llama la baja sin efecto económico, que hace polvo al paciente, claro. Y nos dijeron, no, pero es que esto es digestivo. Sí, pero esta patología es pulmonar, que no tiene que ver. Contestación del INS. Absurda. Es que es enfermedad común también.
Esto, de verdad, yo lo llevo, vamos, no lo íbamos a llevar a juicio, lo hubiéramos ganado. Retomamos por una recaída, se pidió al INS, dirigiéndonos al CAIS, recaída por nueva patología, y al final el CAIS, menos mal, dio la razón, porque ya habíamos puesto la demanda. Aquí no hay que ser cobardes, hay que ser prudentes, claro, porque defendemos al paciente. Y defender al paciente, muchas veces, o al menos algunas, significa, Javier, decirle que no tiene derecho. Claro. Eso es defenderlo. Tú me decías con uno de los pacientes que veíamos, no, vamos a, lógicamente, como hacemos, siempre, la verdad, aquí, claro, estoy aquí por la nobleza tuya, lo sabes, Javier, y el comportamiento por tuyo lo que usted sabe, doctor. Hacia exacto, hasta el final, donde me tengáis, donde me necesitéis. Y decíamos eso, claro, claro, hay que decir la verdad, no hay que tener miedo, porque al paciente hay que ayudarle, y a veces hay que decirle, mire usted, esto es una epicondilitis, y esto lo ha hecho usted jugando al tenis y tal, así, ¿es usted tenista profesional? Pues no, ¿a qué se dedica? Pues soy recepcionista, con todo mi respeto, Hay que tener en cuenta qué limitaciones tiene, a qué exigencia o intensidad y qué requerimientos son los que están limitados. Y aquí puntúa todo lo atender, lo físico, lo mental, lo intelectual, lo sensitivo auditivo, lo sensitivo visual, y luego dos más, no nos olvidemos, las enfermedades raras y las enfermedades que yo llamo de 3D, de difícil diagnóstico o sin diagnosticar. ¿Qué pasaría de una fibromialgia? ¿Qué pasaría de una enfermedad rara que tardamos 7 años en ponerle apellido si no obtuviera derecho a una incapacidad y la paciente o el paciente está hecho polvo por la enfermedad rara que fuera? Por lo tanto, hay que valorar el cuadro clínico, no el apellido. Hay que valorar la limitación, y eso exige experiencia. Los médicos peritos vamos con cargo de peritos, pero somos especialistas en algo o en algunas especialidades. Ese es el cargo de perito que ha cobrado una importancia en Europa. Vamos, yo vine de un país extranjero muy avanzado en estos campos y demás, es que era otro mundo. Yo cuando vine al pabellón 8, a la Dirección General de Trabajo, me encontré con lo que era la medicina del trabajo, los derechos sociales, cuánto hemos luchado a través de la ONCE, ¿no? A través de FAMA, a través de organizaciones, asociaciones, Fibrón, bueno, todas, claro. Es que hay muchas. ¿Cuántos años llevamos luchando porque se reconozcan unos derechos? Que nos quiten un bordillo que no se podía atravesar por cosas tan sencillas como estas, ha costado Dios y ayuda. Doctor, ha nombrado a Fibrón, que es una patología, muchas. Pero quiero hablar de las patologías que no se ven, porque evidentemente cuando uno tiene una amputación, quizás a lo mejor sea más fácil tener esa pensión, pero cuando no se ve la enfermedad, los tribunales lo están negando prácticamente todo. Y a veces cuando te cortan la cabeza y te dicen que el gallo puede continuar, cuidado. También, que hemos visto también cánceres de colon. Tengo informes de síntesis hablando de esto y de negaciones, y hemos tenido que recurrirlas. ¿Qué hay que hacer cuando uno no tiene, o mejor dicho, cuando uno tiene una discapacidad invisible que te impide ir a trabajar? Hace poco también teníamos muy cerca el caso de una chiquita con fibromialgia que no podía la chica con sus propios huesos, y le dijeron que no había nada que hacer y a trabajar. Hay que peritarlo obligatoriamente. ¿Se puede peritar adecuadamente? Claro, ¿Se puede demostrar una discapacidad invisible? Enfermedades de difícil diagnóstico sin diagnosticar, Javier. ¿Qué cuadro clínico tiene? ¿Qué limitaciones tiene? Hay pruebas objetivas. Mira, hace muchos años, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, como adjunto en el Servicio de Medicina del Trabajo, que todavía sigo en Medicina Legal y Forense, estudiamos cuando vino el TAC, el escáner, aquel famoso, ¿no? La resonancia, ya no dijimos, escribí un libro que se tituló Valoración del daño corporal en lesiones de columna vertebral. Y ahí veíamos como el TAC, partes óseas, la resonancia, partes blandas, y el electromiograma, la parte funcional del nervio, eran las 3 pruebas básicas. Lo hicimos de un estudio enorme en la Cruz Roja de Reina Victoria, y ya demostrábamos cómo se podía peritar los cuadros. No hace falta, hombre, si yo veo a un paciente que le falta la pierna, pues evidentemente le falta la pierna, claro. ¿De acuerdo? Pero hay que verlo, pero no todo se ve. Para eso está el juramento, por eso tenemos juramento, código penal, apercibimiento de cárcel, si nos equivocamos, ya no si mentimos, y vamos a la cárcel, Uh-huh.
Tengo 2 personas expedientadas en un juicio. Yo tengo muy mala fe cuando alguien va en contra de un paciente mío, y tiene razón. Tengo 2 personas expedientadas y una tercera abogada fuera de la carrera judicial a nivel laboral, precisamente por mal comportamiento en un juzgado. Yo soy el rey desde que se graban los juicios. Decían, joder, ahora qué miedo. Nada, lo mejor. Claro. ¿A qué tienes miedo? Si tú dices la verdad. ¿A qué tienes miedo? Como me dicen en el colegio, joder, José Antonio, es que sigues apostando por los 4 años de cárcel. Lo digo, mientras yo tenga relevancia en el Colegio de Médicos para tomar esta decisión, seguirán los 4 años. Un notario del Colegio de Abogados tiene su responsabilidad. Nosotros tenemos mucho más, porque actuamos notarios médicos. Al médico se le presupone el humanismo. No, tiene que ser humanista. Si no, no es médico, será titulado doctor en medicina. Si todos podemos tener muchos títulos, qué bonito. Pero como no tenemos esa empatía, esas ganas de ayudar al paciente, yo desde niño, ya lo sabes, con mi tía, que fue mi madre, pues a través de la ceguera, ¿no? Sacó la cátedra. A través del Braille, o sea, sacó una cátedra de literatura y demás, ella solita siendo con Braille. Es un ejemplo. En el mundo de la ONCE he visto personas que les decían antiguamente, no, discapacitado, y han levantado empresas de las mayores a nivel mundial. Oh, ya quisiéramos tener nosotros discapacidad. Hay una cuestión, doctor, que también nos viene ocurriendo últimamente, y es que, una persona que trabajaba en una actividad concreta deja de poder realizar esa actividad, pero puede realizar otra, y de repente se pone a hacer otra actividad, y cuando deja esa actividad, es decir, ya tenía una pensión contributiva anterior que compatibilizaba con el trabajo remunerado, y cuando deja esa segunda actividad porque las circunstancias pues no le permiten seguir trabajando, pues resulta que no le revalorizan la pensión en base a la última cotización, sino que le dejan con la anterior. ¿Qué hacemos con esto? Vale, siempre... Porque es muy desmotivador. O sea, al final la gente dirá, pues ¿para qué voy a trabajar? Sí, vamos a ver. Con una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, te queda el 55% de la base reguladora, calculada los 2 años últimos y luego durante un periodo de 5-8, como decía anteriormente. 75% de la base reguladora, 75%, a partir de los 55 años. Porque hasta los 55 años se queda el 55% y otro ingreso, siempre que no tenga ingresos agrícolas o empresariales, etcétera. Si no tiene otro ingreso, 55%. A partir de los 55 años te dejan el 55% y te sumen la total complementaria, que es el 20%, cobrando el 75%. La absoluta es el 100% de la prestación, y la gran invalidez, Dios no lo quiera, el 150%, porque ese 50% se destina para el concurso de tercera persona, en ese caso, del asistente. En esos casos laborales. En este último caso no le revalorizan, tenemos varios casos, la pensión con respecto a su última actividad laboral. Siempre te tiene que quedar la máxima pensión. De hecho, una persona con una incapacidad total que llega a la edad de jubilación, porque tú no te jubilas, tú te incapacitas, es diferente. Tú te incapacitas, no te jubilas. A la edad de jubilación que sea, si tú vas a cobrar más por tu edad de jubilación, se te respeta la incapacidad, pero se te paga lo que sea más, si te corresponde más en jubilación. Por eso es importante, porque la total cotiza. Es que nos podríamos fijaros cuánta información. No, claro. Es muchísimo, esto es un mundo, una especialidad. Son muchos años ya. Hombre, 33 es un poquito... Es claro, desde el 84 aquí en España. Pero bueno, cuando una persona tiene una incapacidad laboral o una pensión no contributiva, es compatible con la viudedad y con la orfandad. Me lo preguntan mucho, nos lo preguntan mucho. Bueno, hace relativamente poco esa compatibilidad de pensiones entre orfandad y no contributiva, por ejemplo, desapareció. Porque no quieren pagar. Claro, lógicamente. Porque no quieren pagar. ¿Qué pasó con el Real Decreto 1971/99 que dijo el Tribunal Superior de Justicia? Quien tenga una incapacidad permanente, total, absoluta, gran, le corresponde al menos el 33%. ¿Qué hizo el gobierno?
creó el Real Decreto 888/2022 del 18 de octubre, 6 meses publicación del BOE, el 18 de abril del 23 entra en vigor. Ya no tienen derecho, ya tienen que reconocerlo. El TSJ dijo antes, no, oiga, que hemos dicho que al menos le corresponde el 33, lo cual no exime del reconocimiento médico. Pues si le tenemos que... y la movilidad reducida, ¿por qué no la dan a personas que lo decían? En fin, es una lucha de derechos. Yo he visto cómo con 2 gobiernos han prometido más a las personas con discapacidad y con dependencia, cómo se prometió más a la discapacidad, dar más cosas, y cómo se bajó todo el que no tenía el 41%, empezaron a quitarlas en revisión. En fin, la política no es lo mío, pero no me gusta. Si a esto, además, doctor, se suma que con el nuevo baremo de valoración de la discapacidad están desapareciendo muchas discapacidades, pues estamos un poquito abocados a celebrar ese día 3 de diciembre. Es increíble hoy en día hacer, con el baremo actual del Real Decreto 888, es increíble el tiempo que puede llevar una valoración con tantos baremos que se han creado. En el Colegio de Médicos lo estudiaron, son más de 4.000 páginas, Pero esto, los jueces, ¿cómo le vas a convencer baremo, porcentaje, al final, que si baremo de la limitación de la actividad, que si los factores contractuales... Es imposible hoy en día hacer una valoración de acorde a ese, de verdad, O sea, antes era pues menos difícil. Lo han puesto tan complicado que estuvimos 1 año y medio en el Colegio de Médicos estudiándolo jurídica y médicamente, terminamos lo resumimos en 400 páginas para que los demás peritos lo pudieran comprender y la justicia. Pero es muy difícil explicar a un juez porcentaje. Yo he estado en 2 casos solo de discapacidad dentro de la Asociación de Menudos Corazones, de las cardiopatías infantiles. Miembro de la Federación. Y miembro de nuestro en Fama. Exacto. He estado en 2 casos de tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía más grave al nacer, porque les negaban una silla de ruedas, ya no eléctrica, una silla de ruedas, y ayudas sociales se lo negaban. Claro, ahí fuimos a juicio, ahí el juez era un tema social. Pero porque era un tema social, de empatía y de reconocimiento. No era un tema de, vamos a ponernos a porcentual, pero ¿cómo vas a entrar en un porcentaje en una persona que tiene una tetralogía de Fallot, que les han operado, que están en silla de ruedas con problemas embólicos, unos niños? Y hay personas que vienen para conseguir 150 euros de ayuda en un comedor y se lo están denegando, por favor. Doctor, ¿cómo ponemos en marcha el circuito para que una persona que tiene una situación que ya de por sí es compleja, porque a uno que le sobrevenga una situación de discapacidad, ¿no? Vamos a hablar en estos términos para entendernos todos un poco, pueda percibir esa pensión? ¿En qué momento ya puede, imagínate, alguien, un accidente de tráfico, parapléjicos, sale de allí, ¿qué hacemos? No hay que hacer nada. Tú hablas de cuál es la fórmula, pues empieza por F. Llamen a Fama. Fama tiene su asesoría jurídica, su asesoría psicológica, su asesoría médica, en la cual pues tengo con toda humildad, además con agradecimiento, de poder ayudar, que es mi vocación real de médico. Por supuesto que sí, que no engañen a nadie, ni la administración, ni abogados, con todo mi respeto, tenemos en Fama abogados. Pueden engañar médicos, pueden engañar, pero médicos peritos no van a engañar, no se enfrentan a cárcel. Esto es lo que yo mantengo, que se siga manteniendo eso. Los abogados con su ética y demás, adelante. No se puede engañar. ¿Qué se puede hacer? Llame a Fama. ¿Qué quiere usted? Pues mire, yo tengo derecho. Lo primero que me preguntan siempre, sabes que tenemos un montón de llamadas. Yo, me cuelgo al teléfono a veces en la asociación del Instituto Médico Pericial, Javier, 2.200 consultas diarias de media. Es imposible atenderlas personalmente, por eso hay que seleccionar y hay que concretar. Cuando yo le digo a un paciente, pero respóndame sí, no lo sé. Porque tengo que saber si de verdad tiene derecho, si no, si usted no me va a convencer, sí, hay que pasarlo. Y esa consulta es gratuita. ¿Cómo le vas a cobrar a alguien para decirle, oiga, mire, no tiene? Cuidado, en la Escuela de Medicina Legal existe el informe pericial, se hace muy caro, Por cierto, con lo que le des. Y en ese informe puede venir acompañado de un no procede negligencia, no procede discapacidad. No, hombre, no, eso hay que estudiarlo. Médicamente hay que estudiarlo. Decías antes, los médicos tienen que ser independientes, los peritos. Yo lo exijo. Un médico perito no puede trabajar para la compañía tal, porque entonces, o no puede estar dentro del Estado. No puede tener ningún interés, ni puede tener interés con un paciente, un familiar, un conocido, hay que mantenerse al margen. Hay peritos, lo malo de esto es que no hay muchos, porque hay miedo a llamen al Colegio de Médicos, llamen a Fama, el servicio es gratuito.
¿De acuerdo? Decías accidentes de tráfico. A través de la Asociación Española de Lesiones Traumáticas y demás, lo sabes, que pusimos en contacto hace ya tiempo, ofrecemos a todos los socios de Fama o amigos de Fama o a todo el mundo que lo necesite un servicio totalmente gratuito, como sabéis. No tienen que pagar nada siempre que no sean culpables. Claro, un señor va conduciendo y se tira por un terraplén, pues hombre, le ponemos el servicio de psicología. Sí, pero claro, también, pero no el servicio. Se le da un servicio gratuito hasta el material de osteosíntesis, que solamente lo cubre la Seguridad Social. Se cubre el 100%. Ustedes saben que en un accidente de tráfico, queridos oyentes, hay 50 más 20 millones, 70 millones de euros que la compañía tiene que destinar para su recuperación. Y es que quieren que hagamos una rehabilitación por UNESPA, la Unión de Mutua, por 6 euros. Esto es una vergüenza, señores. El servicio es obligatorio. ¿Qué quiere el Estado? Pues que la gente siga pagando el servicio y quitarse con el consorcio de compensación de seguros un cargo. Pero hombre, ¿y el accidentado? Si es una lesión grave, ¿usted no se operaría en el mejor centro a nivel internacional? Porque es lo que tenemos, reconocido internacionalmente por la OMS. Puedo decir la clínica si queréis, o las clínicas y demás, pero estamos al primer nivel de ayuda y no se le cobra al paciente si lo necesita. Alguien que tenga un problema, accidente laboral, accidente de tráfico o una posible incapacidad, una posible enfermedad profesional. ¡Ay, las enfermedades profesionales! El otro día en la radio hablaba de ellas. ¡Ay, qué denostadas están! ¡Ay, las mutuas! Como dicen, esto es un accidente de enfermedad común. Hay que darle un empujón. Sí. Necesitan ayuda. Un cardiópata necesita a su cardiólogo. Un cáncer de colon necesita a su digestivo y su oncólogo. Una cuestión laboral o social necesita a su especialista y a asociaciones como la nuestra en Fama o en otros lados que tenemos también esa sensibilidad de ayuda. Doctor, tenemos que ir terminando, pero no antes sin decir a la gente dónde puede contactar en el caso de que quiera más información. Llamando a Fama, que está en internet, doctor López Vigil, que estamos y demás, pero llamen de parte de Fama, que Fama también asesora muy bien. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por ilustrarnos. Se ha gustado muchísimo, 33 años de experiencia profesional. Personal. Lamentablemente no lo podemos contar en un ratito, pero aseguro y auguro que nos volveremos a encontrar por estos a vuestra disposición siempre, lo sabes, Javier. Gracias de corazón. Hasta otro día. Hasta ahora. Buenos días. Hasta luego. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeobesidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. ¿Y si el parto no fuera miedo, sino confianza? El doctor Emilio Santos te invita a descubrir El don de parir, un libro que transforma la mirada sobre el embarazo y el nacimiento, una guía cercana y poderosa para vivir el parto como lo que realmente es, un acto de vida, fuerza y plenitud. El don de parir, ya en Amazon y en todos los establecimientos. Regálaselo, porque dar vida es un regalo. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917 brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viñas Étar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad. Muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Más que libros.
¿Y a quién no le puede encantar esta sintonía que nos lleva a un tema tan importante como es la vida? La vida, el don de parir. Bueno, esto solamente afortunadamente lo tienen muy poquitas personas y debe ser estupendo. Hoy vamos a hablar en la sección Más que libros, pues de un libro muy interesante del que, si se acordarán quienes estuvieron escuchando el anterior programa, pues dijimos que estaría muy bien que volviéramos a hablar. Bueno, que volviéramos a hablar, no, es que no pudimos hablar mucho de él porque nos contaron tantas otras cosas interesantes que al final hablar de El don de parir, del doctor Emilio Santos Leal, pues no pudo ser. Bueno, el don de parir lo tienen poquitas personas, claro. Has dicho. Bueno, no, me refiero a las mujeres, ¿no? El 99% de las mujeres, por no decir el 100%. Sí, toda mujer está bien hecha, claro, para parir. Pero a lo mejor el hombre también algún día le gustaría tener esa experiencia tan maravillosa de dar la vida, ¿no? Dios nos libre, nuestra fisiología no está preparada para eso. De misiones futuristas y cosas de estas. Decir que el libro invita desde luego a repensar profundamente la manera en que entendemos el embarazo, el nacimiento y el acompañamiento, pues, de las mujeres que dan a luz, ¿no? Digamos que es este conjunto de 100 preguntas que se nos aparecen en la cabeza. La vamos a reducir un poquito menos porque si no tenemos programa. Eso es, 100 preguntas, sí. El libro está así estructurado. Claro, que evidentemente tenemos unos capítulos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, hablamos de el parto como capacidad innata. Sí. Hablamos de la importancia del entorno, de la crítica a la medicalización excesiva. Claro, el entorno es fundamental, el entorno de un parto. Es fundamental en cualquier función fisiológica. Tú no puedes... Piensa en cualquier función fisiológica. Las funciones fisiológicas son, bueno, respirar, comer, defecar, orinar, tener sexo. Las funciones fisiológicas necesitan unas condiciones emocionales y necesitan unas condiciones ambientales. No se pueden hacer en cualquier situación, en cualquier condición, delante de cualquier persona. El parto, mucho más, porque es una función muy intensa. ¿Qué papel juega el miedo a ese primer niño, la tensión que genera o la intervención excesiva que pueden alterar estos mecanismos? Pues mira, yo siempre he tenido un espíritu investigador, científico, y cuando en el 2004 hubo los atentados del 11M en Madrid, en Atocha, vi la oportunidad perfecta para estudiar el estado de miedo poblacional, cómo influía en los partos. Estudié en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en qué parámetros se iba a reflejar ese miedo. Y lo que tenía a mano pues eran los parámetros que se registraban en todos los partos por rutina. Bueno, pues encontré que algo como la rotura prematura de membranas se producía como 7 veces más en ese estado de miedo que en los días previos o en los días cuando ya había pasado un tiempo de eso, o en el mismo mes un año antes o un año después. Lo comparé de todas las formas comparables posibles y prácticamente científicamente demostré que el miedo influye mucho en aumentar la probabilidad de que se rompa la membrana de las aguas antes de empezar el parto, que es una forma de empezar el parto que no es la más deseable. Y como eso, seguro que hay muchas otras variables que existen en el parto que están distociadas, que están deformadas, que están estropeadas por el miedo con el que la mujer se afronta el parto. Claro, hablamos también de la importancia del entorno, de la luz tenue, del silencio, claro, de la intimidad, de seguridad en factores que permiten el sistema hormonal del parto que funcione óptimamente. En fin, es algo estupendo. Yo creo, entiendo, es un proceso de investigación en el libro tremendo de muchos años de experiencia, ¿no? Sí, el libro refleja mis 12 años de asistencia al parto natural en el domicilio de las madres. Es una actividad que casi ningún ginecólogo realiza. Realmente esa actividad la deben realizar las matronas, porque la matrona es la profesional del parto normal. El ginecólogo es el profesional de las complicaciones del parto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora se tenía la idea de que si el profesional que se encarga de las complicaciones es el que está a cargo, pues va a ir mejor cuando ocurra cualquier complicación. Y bueno, realmente es así. Si la complicación está ocurriendo, claro, se va a resolver mejor si todo está preparado con un quirófano al lado. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la actitud mental
de acompañar un parto normal no tiene nada que ver con la actitud mental de acompañar una emergencia. Y eso es lo que hace que todos los estudios que se han hecho demuestran que un parto asistido por matronas, que son los profesionales del parto normal, va mucho mejor que un parto asistido por ginecólogos. Mi explicación es clara, es que para acompañar un parto normal tienes que estar en la calma, en el amor, en la luz tenue, silencio o música suave, no pasa nada, estamos muy relajados, nos olvidamos de pensar, no hablamos para no interferir en nuestro estado mental delicioso de la borrachera del parto. En cambio, el profesional que está atendiendo emergencias está en la adrenalina, venga, ya, rápido, oxitocina, vía intravenosa, claro. Quirófano, preparen el quirófano. No tiene nada que ver. Claro, esto revoluciona el sistema hospitalario que tenemos ahora mismo para estos casos, ¿no? Claro, pero todo lo que transmito yo en el libro creo que es algo que todo ginecólogo y toda matrona deberían reflexionar. Son reflexiones que son muy importantes, que yo tengo la certeza de estar en lo correcto, y bueno, pues yo animo a todos los profesionales a que se atrevan a leer un libro escrito por un profesional que ha tenido la suerte o la desgracia de dedicarse al parto muy normal, al parto, yo diría al parto normal en la especie humana, porque un parto hospitalario realmente es muy difícil que tenga las condiciones de un parto normal en la especie humana. El libro también tiene una parte de crítica, y critica un poco la medicalización excesiva, con las inducciones innecesarias, un uso sistemático de la epidural. Bueno, es un libro que deja claro que hay algunos aspectos que a lo mejor son un poco dudosos que se están llevando a la práctica en estos mismos instantes, ¿no? Sí, pero lo que se hace mal no se hace mal con mala intención o no se hace mal por egoísmo, se hace mal por descuidar los aspectos emocionales que tan importantes son en el parto. Entonces yo recomiendo a toda embarazada que lea relatos de partos normales, de partos bonitos, de partos que han llegado a buen fin, que han sido buenos, relatos, lo que ha escrito la madre de primera mano, o entrevistas a mujeres que han parido, mujeres que expresan que han tenido un parto bueno. Creo que eso es una de las mejores preparaciones al parto que se pueden hacer. Y bueno, creo que leer mi libro es una complementariedad para toda mujer embarazada, porque le va a ayudar a ganar mucha confianza en su cuerpo, que va a ser muy positiva para abordar el parto. También habla, doctor, del papel del acompañamiento, de la figura de la pareja, de la matrona, el ambiente emocional, que influye desde luego de manera directa en el desarrollo del parto. El apego comienza desde el nacimiento, piel con piel, respecto al primer contacto, la lactancia precoz. Son momentos de alegría, de amor, que al final se transmiten. Claro, has mencionado la lactancia y los primeros momentos. Claro, la primera hora de contacto de una madre con un bebé es una hora sagrada en la que no se debe hacer nada, ninguna intervención médica. Todo lo que se pueda posponer se debe posponer. No se debe pesar al bebé, no se le deben hacer pruebas al bebé. Hay que posponerlo porque esa hora es sagrada, tiene que estar oliéndose y tocándose madre y bebé para que la lactancia vaya bien. Es decir, como lo vemos en la selva, bueno, con claro, los animalillos, ¿no? Exacto, cualquier mamífero, pues todos estos procesos son muy similares a la especie humana, por supuesto. Y la dimensión emocional y psicológica, doctor, porque ahí afloran miedos, la mujer necesita sentirse protagonista a veces también, el proceso puede ser profundamente transformador, o sea, cambia radicalmente la vida. No sé si es un paso anterior o posterior al parto, porque desde que nace el bebé, la vida te cambia radicalmente. Radicalmente. Y fíjate qué cosas, que el parto está diseñado para que una mujer recuerde de una forma muy presente todas las personas que estuvieron acompañándola en el parto. Porque la oxitocina hace eso, es la hormona del amor, es la hormona del enamoramiento, es la hormona de la entrega. Entonces, las personas que están en tu parto
son muy importantes para cómo vaya el parto. Y hay un tema relacionado con el nacimiento y la salud futura, como por ejemplo hay evidencia, según indica usted en el libro, que parece ser que hay cesáreas que no son tan necesarias, con mayor riesgo de complicaciones futuras, que hay una separación entre la madre y el bebé con mayor estrés neonatal. En fin, bueno, hay circunstancias de su experiencia que son muy, muy curiosas, ¿no? Claro, todo eso no tenemos aquí tiempo para explicarlo con detalle, cada una de las cosas que has mencionado. Claro. La mayoría de las cesáreas, entre comillas, innecesarias, no es que sean innecesarias en el momento en el que se está indicando una cesárea. Casi todas en ese momento ya se han hecho necesarias. Pero en la mayoría de los partos que terminan en cesárea, si se hubieran hecho las cosas de otra forma al inicio del parto, posiblemente, en muchísimos casos, esa cesárea se habría evitado. Doctor, para ir terminando, el cuerpo de la mujer, en estado de salud o de edad, ¿está preparado para dar a luz o para parir? ¿Qué hay que decir? ¿Dar a luz o parir? Bueno, a mí me gusta la palabra parir porque nos acerca más a lo que somos, a la esencia de lo que somos. Somos mamíferos. Para quitarnos de eufemismos, porque hay veces que no sabemos ni cómo decir las cosas, para que no nos ofenda. O sea que realmente... la mujer está hecha para parir y yo diría que el 99% de las mujeres están perfectamente diseñadas para parir y pueden parir si las condiciones emocionales y el entorno son los adecuados. ¿Y hasta qué edad, doctor? Porque estamos viendo que hay casos donde las mamás ya son de una avanzada edad, donde tienen bebés y aparecen con ciertas patologías. Claro. ¿Hasta qué edad podríamos decir? Bueno, lo que es el parto es factible a edades bastante embarazadas, bastante avanzadas. Si tu cuerpo ha sido capaz de quedarse embarazado espontáneamente, tu cuerpo ha detectado que está preparado para gestar y está preparado para parir. En la mayoría de los casos, una mujer madura que se ha quedado embarazada de forma espontánea está bien preparada para parir. Es verdad que en nuestra sociedad el embarazo se está produciendo demasiado tarde con respecto a lo que la naturaleza tiene diseñado. La edad biológica ideal para tener un embarazo probablemente sea muy cercana a los 22-24 años de edad. El don de parir es un libro escrito por el doctor Emilio Santos Leal, especialista en ginecología y obstetricia, y bueno, pues una de las voces más influyentes en España en relación al parto, parto natural. Respetado, ¿no? El parto natural, ¿no? Sí. La humanización del nacimiento y desde luego la maternidad consciente, que es de lo que se trata. Otro día hablaremos de esas cosas más intensamente porque hablan también del parto en el domicilio, no en el domicilio, en piscinas de agua, no en piscinas de agua, si eso es bueno. Son temas muy interesantes y yo animo a todo el mundo al que conozca a una embarazada, le animo a que le presente este libro o que se lo regalen. Doctor Emilio Santos Leal, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Mucho gusto. Nos volveremos a ver, porque esto da para mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Un abrazo. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Y bueno, pues vamos ahora con un tema pues relacionado con la curiosidad, la que nos llama muchas veces y que guarda relación con aquellas circunstancias que pueden afectar dentro del medio ambiente pues a la vida de los seres humanos y que al final, oiga, quiera que no, a lo mejor incluso pueden acabar en algunas patologías discapacitantes, no lo sabemos. Pero bueno, para ello vamos a hablar con dos personas que nos va a contar algo muy interesante. Van a hablar de los chemtrails. Han oído hablar o visto seguramente en el cielo esas estelas que aparecen blancas. Sobre todo se ven cuando el cielo está muy clarito, no hay nubes, y que unos dicen que son que nos están echando polvitos mágicos que nos enferman, y otros pues que son estelas propias de la fricción física del avión con el espacio. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Quería saludar a dos personas. Una de ellas es José Miguel Viñas, que es físico del aire y comunicador científico,
especialista en meteorología y temas afines, es consultor de la Organización Meteorológica Mundial y actual vicepresidente de ACOMET, la Asociación de Comunicadores de Meteorología, de la que es socio fundador. José Miguel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludar. Y también tenemos a Ana, que es titular en Farmacia Noreña, que es asesora de lactancia y codirectora de Escuela Infantil LAR, que también nos va a hablar un poco de cómo se derivan estas circunstancias a las patologías un poco más cercanas a este asunto. Pero, José Miguel, quería preguntar, ¿qué es un chemtrail? Bueno, para mí no hay chemtrails o chemtrails, sino contrails, que en realidad son estelas de condensación, sería mejor referirnos a estelas de congelación que se producen cuando un avión, pues al surcar el cielo, va generando los restos de la combustión y eso de manera natural hace que se formen cristales de hielo, que es lo que al final vemos en forma de esas trazas que a veces se quedan dibujadas ahí en el cielo. ¿Y eso es porque van a una altura concreta? Sí, normalmente a la altura de crucero a la que vuelan los aviones, que suele ser pues por encima de los 5 o 6 mil metros, y ya a partir de esos niveles de atmósfera, pues las condiciones de presión, temperatura y a veces humedad pues son favorables para que de manera natural se empiecen a formar esos cristales de hielo. Y bueno, esto se tiene constancia desde que el mundo es mundo, bueno, por lo menos desde que el avión vuela, ¿no? Pero parece como que ahora esto se ve con más asiduidad. ¿Es porque, digamos, que los aviones vuelan un poquito más bajos o más altos? ¿O por qué circunstancia puede ser que ahora lo veamos con más, o porque estamos psicotizados todos? No lo sé. Bueno, yo pienso que la principal razón es que ha aumentado mucho el tráfico aéreo en los últimos años. Entonces, es verdad que ya desde hace muchos años hay aviación comercial, pero digamos que en lo que llamamos de siglo y particularmente la última década, pues hay un incremento notable en ciertas zonas del mundo, no en todo el mundo, de la cantidad de aviones. Para hacernos una idea, pues estamos hablando de que cada día aproximadamente 100.000 vuelos comerciales se están surcando los cielos. ¿Y qué condiciones meteorológicas pueden determinar que una estela sea más persistente o desaparezca rápidamente? Hay que pensar que lo que sale por la tobera de un avión que lleva un motor de combustión, pues es fundamentalmente vapor de agua y CO2, algunos otros gases de la combustión, porque no es una combustión perfecta, y algunas partículas residuales de la propia combustión, ¿no? Carbonilla, que sería algo muy parecido a lo que sale por el tubo de escape de un vehículo. Al final eso, en contacto con la atmósfera exterior, se encuentra con un aire que está a muy baja temperatura y sobre todo a una presión mucho más baja que la que hay en el interior de la cámara de combustión del motor, de manera que ese cambio de presión brusco lo que genera inmediatamente es un cambio de estado en el vapor de agua, sobre todo, que está saliendo por allí por la tobera, y se convierte inmediatamente en un cristal de hielo, millones de ellos, el avión va a toda velocidad y entonces el resultado es la estela. A partir de ahí, pues esa estela puede desaparecer rápidamente, como vemos que ocurre a veces, porque normalmente en esos niveles de vuelo el aire está bastante seco, de manera que aunque el avión ha aportado vapor de agua, pero rápidamente en un aire muy seco exterior, pues la estela tiende a disiparse. Pero ocurre que hay veces que ese ambiente ahí arriba tiene algo más de humedad, y entonces eso puede favorecer en un momento dado que la estela se mantenga más o menos manteniendo su forma durante bastante tiempo, o incluso por las condiciones que puede haber ahí arriba de viento puede ensancharse, y es lo que vemos a veces, que esas estelas pues quedan ahí cruzando el cielo y ocupan una buena parte de la bóveda celeste. Hay quien dice también, bueno, es que esos son los desechos de los aviones que los tiran ahí según van por la mitad del camino y tal, y eso pues eso se hace o cuando llegan a tierra imagino que cambian todo eso, ¿no? No creo que seamos tan... Y por último, también, sí. ¿Qué mensaje nos podríamos transmitir a quienes aún creen que las estelas en el cielo son fumigaciones o este tipo de cosas? Bueno, eso pues lleva ya mucho tiempo circulando y en torno a eso pues están diciendo todo tipo de cosas, incluso eso se conecta con la geoingeniería, con la modificación del tiempo, en fin, se ha hecho ya una bola de nieve demasiado grande. Lo único que hay que decir y de manera muy clara es que lo que acabo de explicar, es muy fácil de entender cómo se forma una estela, y por supuesto que los aviones tienen un impacto a nivel de contaminación atmosférica y a nivel de clima, y eso pues se está estudiando, pero más o menos se ha cuantificado. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que de manera deliberada la aviación mundial pues está en ciertas zonas
fumigando productos químicos de manera deliberada para provocar daños en la salud, en que los suelos se estropeen y ese tipo de cosas, o incluso que se modifique el tiempo y el clima, ¿no? Eso, desde luego, que no se sostiene científicamente. Y bueno, dirán ustedes cuando he dicho que contamos con Ana, que es una farmacéutica que nos puede contar de todo esto. Pues mucho porque podemos decir que estos bulos, Ana, hola. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Qué riesgos conlleva la difusión de bulos para la salud pública y la confianza en la industria farmacéutica? Exacto, pues seguramente los chemtrails que nos hablaba José Miguel tan sabiamente, y es divino, muchas gracias, José Miguel, por aclarar tanto. Esos bulos sí que tienen un impacto para la salud, y te diría más que para la salud de los que los tenemos que escuchar a diario, porque la paciencia tiene unos límites y muchas veces las trabasan. Pero sí, efectivamente los bulos están en todos los medios. Y antes, pues bueno, alguien que quería algo de notoriedad lo decía por su pueblo, pero bueno, a ese señor le dieron un móvil, se abrió Twitter y ahora lo vomita en una red donde está plagado de gente que se lo cree. Hay que ser muy crítico y sí. Para la salud, efectivamente, tiene muchísimo impacto. Mira, justo, Javier, te voy a contar una anécdota que me ha pasado justo en el bar de aquí abajo. Uh-huh. Antes de entrar me estaba tomando una agüita con gas aquí y una mesita que tenía al lado, porque tengo esa curiosidad, ¿no? Que siempre me pego el oído a lo que están hablando los de al lado. Está hablando de una sobrina que tiene 13 años y que le han enseñado a vomitar para perder peso en TikTok. Madre mía. Redes sociales. Las redes sociales y todo lo que conlleva. No se le pueden poner puerta al campo, ya lo sabemos, pero cómo de peligrosas pueden ser. Y están, pues, a eso. ¿Y cómo afecta? Bueno, creo que me vas a contestar con esta anécdota, pero ¿cómo afecta esta desinformación, sobre todo a la labor de los profesionales del ámbito sanitario o farmacéutico? Porque esto también, de alguna manera, puede afectar, ¿o? Claro que nos afecta. O sea, nos pasamos... O sea, hay gente que viene y te pregunta. Entonces, pues bien, te viene con ese vídeo, con esa noticia al mostrador o en tus redes sociales y te pregunta, oye, he visto esto. Genial. ¿Qué te parece? O sea, nos sentimos como que somos parte de esa información que va a recibir esa paciente y que luego ella se va a conformar su opinión. Pero hay gente que no, que viene y te dice lo que tú dices o lo que tú, o para quien trabajas, esos conspiranoicos, está mal, porque esto es lo que está bien, porque me ha dicho un grupo de Telegram que esto es y tal. Entonces te desgasta y como profesional y como científica, pues te merma la creencia en el ser humano. Es que además, Ana, esto genera confrontación a veces. Yo he visto discusiones. ¿Las hay? Este Sánchez que tira no sé qué, no sé cuántos que hacen... ¿Qué podemos hacer para intentar, por lo menos, que la gente no se pegue? Porque... Bueno, que no se pegue, chicos, somos humanos, somos animales y nuestro hipotálamo muchas veces, o sea, nuestra corteza prefrontal, que es la que filtra un poquito el saber estar, pues no funciona bien. Entonces muchas veces se llegan a la mano. Del paleolítico a veces, sí. Exacto, hay mucho paleolítico por aquí suelto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Intentar que el profesional que estemos, que sea profesional. O sea, que no sea alguien que se vea claramente que tiene un fin económico. Ya no solamente en cuanto a productos, Javier, se está viendo ahora mucha venta de cursos. Mucha gente de, vente conmigo que yo sí te voy a enseñar el camino a comprarte un Lamborghini o el camino a estar más delgado en 27 horas o el camino a que, yo qué sé, cualquier historia. No te lo creas. Ningún camino va a ser fácil para lo que tú quieres. Hay que trabajárselo. Por favor, siempre opinar, ir a esos divulgadores que realmente tienen una carrera, que tienen un saber estar, que tienen una reputación, que los hay muy buenos, no hay que desconfiar de ellos, hay que desconfiar de los otros, de los que te están vendiendo algo sin camiseta, muy importante, red flag. Si alguien te está intentando vender algo sin camiseta, créeme que no va a ser ni bueno para tu salud, ni bueno para tu bolsillo. Y bueno, pues simplemente... y luego un tip muy importante, hay muchísimos productos. Me encuentro en el día a día, ya os digo, tengo la farmacia en un barrio joven y la gente viene y me pregunta. Esa gente es muy consumidora de redes sociales. Y me preguntan por leggings, reductores, me preguntan por todo eso. Si no tenéis una farmacia cerca, que es imposible, porque ya sabemos que la farmacia, el centro sanitario más accesible a todo paciente, buscar en Google y poner
el producto con opiniones, o sea, producto, mallas reductoras, opiniones, o mallas reductoras, estafa, o mallas reductoras, AMPS. ¿Qué es AMPS? Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. Todo producto que se vende en España que ha cumplido con todo lo que hay que cumplir, lo tiene la Agencia Española del Producto Sanitario y Medicamento registrado. Entonces es tan fácil como Google. ¿Y qué debemos hacer con otra circunstancia en cuanto a que la gente se fíe de cualquier influencer y se va directamente a decir, oye, quiero un producto milagro? Evidentemente que sea una fuente fidedigna, ¿no? Por supuesto. Y consultar al farmacéutico, que muchas veces consultar seguramente... al farmacéutico, al cualquier sanitario que tenga al lado y que tú veas que no va que no vaya a venderte ninguna moto, ningún producto. Bueno, pues Ana y José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos a aclarar estas cosas tan interesantes de los chemtrails y desde luego también esos bulos que aparecen y que tanto perjudican, ¿no?, a la salud de las personas, porque al final con la falta de información o una información errónea ponemos en riesgo nuestra salud. Atentos a eso, porque la farmacia puede ayudarnos en muchos casos. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Javier. Continuamos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta ahora. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Y bueno, pues como nos gusta subir por los edificios, bajar también evacuar de los edificios cuando hay un incendio, bueno, en fin, vivir dentro de una comunidad de vecinos donde suele haber problemas, pues vamos a hablar de ascensores. Sí, de ascensores. En concreto hemos contactado con TK Elevadores, sobre todo porque han hecho un estudio que se llama Prisionero en el propio hogar. Ya saben ustedes que la ley de propiedad horizontal nos castiga severamente porque, bueno, ya saben que hasta un máximo de 12 mensualidades pues está obligada la comunidad, pero además como el ascensor pues cuesta más que eso, normalmente suele haber problemas. Bueno, ya hemos hablado de esto mucho y si quieren más información, la asesoría jurídica de la Federación está encantado de atenderles. Y hemos querido que vinieran a vernos, pues evidentemente, dos personas de quienes han hecho este estudio. Una persona es Jennifer López. Voy a hacer la broma, pero es que... Puedes hacerla porque la hace todo el mundo. No es Jennifer López la artista, es para nosotros mucho más importante porque es más accesible y está aquí con nosotros. Así que gracias, Jennifer, por estar acompañándonos. Por más aparte, es directora de comunicación, relaciones institucionales de ISG, de TK Elevadores, y también a David Molina, que es cuidador de una persona que falleció al pedir que se solucionara la barrera del edificio, ¿no? Exactamente, muy buenos días. Estoy de acuerdo contigo que muchas veces la comunidad de propietarios se nos castiga a este tipo de colectivos. Sí, la verdad que nosotros nos estamos encontrando con muchos problemas en las comunidades de vecinos. Lastimosamente suele ser así. Jennifer, quería preguntarte qué implicaciones tiene que más del 54% de la población haya cambiado rutas por falta de accesibilidad. Pues en nuestro caso, la lectura que hacemos es que efectivamente la accesibilidad no es una cuestión de minorías, y es de hecho uno de los grandes objetivos que tenemos de este informe. No es una cuestión de minorías, es una cuestión que nos afecta a todos. Obviamente, y en primer lugar, a las personas que efectivamente tienen problemas de movilidad, pero también a padres y madres que van con el carrito del bebé, a cualquiera de nosotros con el carro de la compra. Yo, por ejemplo, que mañana me hago un esguince, repartidores, imagínate ahora en pleno Black Friday o compras navideñas, la de escaleras que tienen que subir y bajar. Entonces, efectivamente, eso es uno de los grandes objetivos. Yo creo que es un dato muy revelador porque demuestra que la accesibilidad no es un detalle urbanístico, sino que condiciona la vida de millones de personas. Entonces, si más de la mitad de los ciudadanos cambia sus rutas para evitar barreras, eso implica pérdida de autonomía, más tiempo en desplazamientos y en algunos casos renunciar a actividades básicas, como decías. Desde TK Elevator o elevadores lo interpretamos como una señal clara de que la accesibilidad debe ser un eje central del diseño urbano, porque cuando una ciudad no es accesible no funciona igual para todos. Hay un dato revelador del estudio y es que, y no es baladí, el 40,5% de la población ya elige vivienda o trabajo
según la accesibilidad del entorno. Y eso no solamente para personas con discapacidad, cualquiera entra dentro de ese margen, ¿no? Efectivamente, la encuesta se ha hecho a la población en general y dentro de nuestras posibilidades, porque no todo el mundo tiene, digamos, ese privilegio, efectivamente el 40% escoge su lugar de trabajo o de vivienda en función de si tiene un ascensor o no tiene un ascensor. Eso es. Y si hablamos de edades, pues el 36% de jóvenes de entre 18 y 34 años percibe falta de accesibilidad en muchos casos. Es que eso es lo que decíamos y es uno de los grandes objetivos del informe, que es concienciar de que la accesibilidad, insisto, y es que no dejaré de repetirlo, nos afecta a todos, no es una cuestión de minorías. Y efectivamente, como dices, el 40% de los jóvenes adultos, ¿no?, entendemos que hoy sanos y demás, pues perciben barreras de accesibilidad en su entorno. Obviamente, lo decía antes, las personas con movilidad reducida lo sufren más, pero al final todos en algún momento lo hemos percibido. ¿Esto qué quiere decir? Que no miremos para otro lado. Yo, que ahora mismo no tengo problemas de movilidad, no me afecta, oye, podré decir, bueno, pues a mí esto no me afecta, pero las ciudades deben ser de todos y para todos, independientemente de la situación y de la condición de cada uno. Porque además ya no solamente se busca un lugar accesible, una vivienda accesible, imagínate que vives en un octavo, porque vayas en silla, sino porque, oye, tengo una bicicleta, tengo carritos de los bebés, eso es, tengo maletas que subir, es que se devalúa el precio de la vivienda, ¿no? Sí, de hecho, uno de las características que más se tienen para convencer a la comunidad de propietarios de instalar un ascensor en su comunidad es efectivamente que nada más instalar ese ascensor, ese edificio se revaloriza. Hay estudios que dicen incluso hasta un 40%. Pero, oye, no es solo un beneficio económico, que obviamente, sino es un beneficio en calidad de vida. Y yo creo que las dos tienen que ser igual de importantes. David, tú has cuidado a un familiar tuyo que lastimosamente ha estado reclamando en la comunidad de vecinos, pues que evidentemente eliminar las barreras, pues un ascensor no llegó a tiempo, desgraciadamente. ¿Cuál ha sido todo tu peregrinaje hasta el final? ¿Qué ha pasado? ¿Lo han puesto después, no? Pues bueno, a fecha de hoy, pues no, pues por información que yo he hecho y he consultado a través del Ayuntamiento de Madrid, del Plan Adapta, el administrador que tenemos, pues no ha mandado la documentación que yo le di en su día. Le edito la información para pedir el 90% de la subvención del Plan Adapta con todos los informes de arquitectura, que eran informes viables de la Junta Municipal de Villaverde, que se podían montar esas escaleras. A razón de esto, pues hemos tenido un perplejo más, que hemos ido a la vía judicial, perdimos el procedimiento judicial. La verdad, yo cuando vi la sentencia, pues no daba crédito a lo que estaba escuchando, diciendo un juez que una persona con discapacidad y movilidad reducida no tiene derecho a la eliminación de barreras arquitectónicas en su edificio. Claro, es cuando menos lamentable, ¿no?, que al final no pudiera disfrutar de esta situación. ¿Qué hiciste para ponerlo en marcha este procedimiento? Este procedimiento, bueno, yo me dirigí directamente a la presidenta de la comunidad de propietarios, la cual no me contestó, haciendo unas alegaciones un poquito, unos insultos a la discriminación de esta persona que yo cuidaba de él. Después me dirigí al administrador por varios correos electrónicos, burofaxes, invitándole al Plan Adapta que lo solicitase. Pues no tuve ninguna contestación por parte de él, incluso esta persona, incluso la persona que yo cuidaba. Incluso en muchos casos tuve que llamar a los bomberos para ser bajado y llevar al hospital. Hice llegar las fotografías, toda la documentación, pero ha sido, digamos, un silencio como administrativo. Jennifer, País Vasco, Madrid, Castilla y León y Cataluña lideran la implementación de mejoras de accesibilidad. Sí, lideran que las comunidades de propietarios han llevado a cabo esas mejoras, ¿vale? Y esto se puede deber a varios motivos. En primer lugar, lo hemos hablado ya, pero sobre todo que hay esa sensibilización no solo de la sociedad, sino también de los propios vecinos. Yo creo que David lo ha experimentado. Cuando la comunidad de propietarios se pone de acuerdo, todos los trámites son mucho más fáciles, porque es verdad que los trámites burocráticos están y hay que sortearlos. El segundo motivo por el que estas comunidades autónomas pueden haber implementado más medidas es porque hay ayudas. Cuando un ayuntamiento, y hay muchos ya en España, de hecho, oye, lo estábamos hablando antes David y yo fuera, es verdad que España puede presumir muy mucho de ser un país bastante concienciado con el tema de la accesibilidad. Entonces, es verdad que a día de hoy hay muchos ayuntamientos que están implantando ayudas públicas, y esto, por supuesto, facilita mucho que se
pongan ascensores. Y en tercer lugar te diría que directamente porque hay una mayor necesidad. Hay en zonas donde el parque inmobiliario es mucho más envejecido, y es que en España tenemos un reto muy relevante, seguro que lo habéis dicho aquí millones de veces. Según datos de la Federación Española de Ascensoristas, en España hay más de 5 millones de personas que viven en edificios de 3 o más plantas sin ascensor. Es un reto muy relevante, con lo cual esas zonas donde hay mayor necesidad, pues obviamente se hacen más medidas de este tipo. Hay otro dato curioso, la verdad que el estudio es importante porque dice que el 88% de las personas entrevistadas interpretan y defienden los espacios sin barreras, pero solamente el 18,5% conoce las ayudas públicas. Es decir, hace falta más difusión, más información, más publicidad. Hace falta más difusión, pero yo sobre todo lo que te diré aquí es que si solo el 18,5% de las personas conocen que hay ayudas públicas, significa que hay millones de personas que desconocen que tienen esta posibilidad. Entonces, efectivamente, tendremos que ponernos de acuerdo, administración pública, empresas, sociedad, medios de comunicación, para seguir informando de que existen estas ayudas públicas. Ha dicho una cosa, David, muy interesante, no sé si el estudio lo recoge, y es la falta de conocimiento por parte de los administradores de fincas al respecto de qué ayudas hay, cómo tramitarlas. Es verdad que luego eso tiene su complejidad, que necesitas recursos humanos para poderlo hacer, pero, por ejemplo, en Madrid hemos simplificado todo eso bastante, ¿no? Pero yo quería preguntarte, David, ¿recibiste cierta complejidad o cierta reacción contraria a presentar este tipo de documentos por la complejidad o por algún motivo especial? Como hemos dicho antes, este colectivo, digamos, estamos castigados. Es que hay mucha burocracia. Tienes que presentar un informe de un arquitecto que sea viable y será aprobado. Después tienes que presentar un sistema de prevención de incendios. Tienes que solicitar la ayuda, presentar carnet de discapacidad, un certificado de la Comunidad de Madrid. Es mucha burocracia, pero es que después presentamos toda esta documentación y el tiempo se alarga. Es decir, hasta que da ese tipo de subvención te puede dar un año. A mí me ha dado presentar escritos a la Comunidad de Madrid y llevo ya un año esperando un escrito que presenté al área de accesibilidad de la Comunidad de Madrid, y a la fecha de hoy te puedo decir que no tiene contestación ninguna. He mandado escritos telemáticos, por favor que me den contestación al expediente, pero digamos, yo pienso que también, digamos, que las personas con discapacidad, el silencio administrativo les está perjudicando mucho en estos temas. Bueno, la verdad que sentimos que muchas veces os sentís desamparados, y es con toda la razón del mundo, porque la administración es muy burocrática, pero además los tiempos son muy lentos y poco resolutivos para los problemas de las personas. Pues muchísimas gracias a los dos, a Jennifer por venir a contarnos ese estudio tan maravilloso que ha hecho TK Elevadores, y por supuesto a ti, David, gracias por todo lo que has hecho. Sí, a vosotros. Y bueno, pues que sigamos entre todos rompiendo esas barreras poco a poco. La verdad que sí, la verdad que sí. Creo que vamos ganando esa batalla, aunque, en fin, yo siempre digo que los administradores deberían formarse un poco más, tener conocimiento de que es un derecho de lo que hablamos, no es algo graciable, y desde luego creo que también se deben dar cuenta toda la sociedad que hoy en día podemos hacer algo para que el futuro de estas personas que ponen tantas pegas sea mejor. Yo siempre he dicho que hay administradores y administradores. Hay administradores que son muy eficaces, pero hay administradores que parece ser que una persona con discapacidad encerrada en su casa, pues es el caso de Antonio, digamos, es un estorbo. Es decir, no solamente genera un aislamiento social, genera una enfermedad, genera depresiones. Yo he visto casos de Antonio, pues hasta parece llorar y sacar por los bomberos, porque es que no podía salir de la casa. Se decía que su casa era su cárcel. Es que es lo que es para muchas personas. Pues nada, David Molina, gracias. Jennifer, muchas gracias por el estudio. Muchísimas gracias. Y que vaya todo bien, que seguro que iremos ganando esta batalla. Seguramente. Gracias. Buenos días. Volvemos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues llegamos al final de las cosas más importantes. El día 3 de diciembre estuvo aquí, la semana que ha pasado ya, y que nos alegramos mucho
de que pase y que sigamos trabajando. Cristian, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Javier? Pues efectivamente, como bien sabemos, este miércoles pasado fue el Día Internacional de la Discapacidad y bueno, pues por suerte, al menos esta semana, hemos tenido muchas novedades, muchas cositas, se han acordado de nosotros un poquito, Javier, y bueno, pues ese mismo día, bueno, pues fueron los actos del premio Reina Leticia para la discapacidad y por suerte, pues el ministro Pablo Bustindi, pues estuvo dando algunas novedades de lo que va a haber en materia de discapacidad que queremos hacernos eco, como va a ser, por lo visto, por lo que ha anunciado, un nuevo protocolo estatal de la comunicación y atención a personas con discapacidad, que se trata de un documento que se supone que va a ser pionero en la Unión Europea y que ya ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias, que establece un marco común de actuación dirigido a todos los profesionales que van a intervenir en situaciones de emergencia. Es un documento pues que establece esa serie de directrices de cómo comunicar en una emergencia en ciertos mecanismos, en ciertos momentos que puedan ser comprensibles para todas las personas. Pero Javier no solo habló de esto, sino que habló de algo que desde luego nosotros ya a principios de año hablamos de ello, como ese anteproyecto que ya tomaba forma, que ya tenía letras, que ya tenía pues ahí su sustancia. Que tiene de todo y no tiene de nada. Exacto, que era esa modificación, ese anteproyecto de la Ley de Dependencia y Discapacidad Estatal, que como sabemos, pues en febrero se abrió en consulta pública. Pero Javier, ¿tú has vuelto a saber algo? No. Nuestro querido ministro ha dicho que ya está en Consejo de Ministros, pero yo me lo esperaba en 2025, pero ya sabes que con estas cosas, Javier, no esperamos. Entonces, bueno, esperemos que 2026 nos traiga una nueva normativa, unas nuevas reformas, unos nuevos cambios que plaguen, desde luego, de derechos de las personas con discapacidad que no tenemos. Pues entonces, ojalá sí para 2026. Y nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos va. Así que nos despedimos con nuestra pildorita y les digo, sean felices, un abrazo, 24-7-3-6-5. Hasta la próxima. Hola de nuevo, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablar de algo fundamental para el desarrollo de los niños, las emociones. Muchos padres se preguntan, mi hijo se enfada mucho, llora por todo o se frustra fácilmente, ¿qué puedo hacer? La respuesta está en la educación emocional. Las emociones no son buenas ni malas, todas cumplen una función y nos ayudan a relacionarnos con los demás y a comprender el mundo. Enseñar a los niños a reconocer, expresar y regular lo que sienten es tan importante como enseñarles a leer o a contar. Según la Asociación Americana de Psicología y otras guías de desarrollo infantil, los niños que aprenden a identificar sus emociones y a manejarlas de manera saludable desarrollan mayor autoestima, regulan mejor su comportamiento y mantienen relaciones sociales más positivas. Pero ¿cómo educarlas? Primero, validando lo que sienten con frases como veo que estás triste porque se rompió tu dibujo, es normal que te enfades. Así ayudamos a que aprendan a que todas las emociones son legítimas. Segundo, dándoles herramientas. Respirar profundo, poner nombre a la emoción, expresar con palabras lo que sienten o usar un rincón de la calma para tranquilizarse. Y tercero, siendo un ejemplo. Los niños aprenden mucho observando cómo los adultos gestionan su propia frustración, enojo o alegría. Cuando tú modelas autocontrol, ellos aprenden a hacer lo mismo. En el centro Pasito a Pasito acompañamos a las familias para que puedan enseñar a sus hijos a comprender y gestionar sus emociones, ofreciendo estrategias prácticas adaptadas a cada edad y basadas en la evidencia. Si quieres que tu hijo aprenda a identificar lo que siente y a expresarlo de manera saludable, no tienes por qué hacerlo solo. Puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza, Madrid, o llamarnos a 623-757-050. Repito, 623-757-050 o escribirnos al correo cat@fama.org. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.